quería compartirles algo importante, hermanos. Pero para que vayan preparando un poquito su Biblia, ábranla ahí en la carta a Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versos 16 y 17. Si lo tienen, vamos a leer estos dos versículos. Estamos en Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. De hecho, creo que algunos de ustedes ya lo conocen de memoria. Pero hoy vamos a leerlo juntos, estos dos versículos. Romanos capítulo 1 del 16 al 17. Vamos a leer, dice la palabra de Dios así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esos son versículos claves de esta carta. Así es que yo les animaría a que lo memoricen entre tantas otras verdades y versículos profundos de esta carta. Antes de decirles lo que vamos a compartir, quiero decirles algo. Próximo 9 de septiembre, que sería en 2 semanas, ¿verdad, Pastor Luis? Yo quisiera que se ponga de pie mi hermano Pastor Luis y su esposita Doralí. Y quisiera presentárselos de una manera oficial. Ellos han estado rentando por un tiempo atrás, unos 4 meses yo creo aprox, ¿verdad? Desde marzo, abril, por ahí. Dios los ha llamado, ellos son estudiantes todavía del seminario bíblico. Ellos son el pastor y su esposa quienes quedaron con la obra que se estaba congregando aquí a las 2 de la tarde. Yo voy a pedir de una manera así sencillita que los que son ovejitas del hermano Luis y que hoy por primera vez están en un culto en la mañana, se pongan de pie. Ahí tenemos a varios, miren qué lindo grupo, wow. La iglesia, la promesa, ¿cómo les da la bienvenida, hermanos? Vamos a darles un aplauso, ¿verdad? Muy bien. Pueden tomar su lugar. A partir de hoy, nosotros, por la oración y por la guía de nuestro Señor, Pastor Luis y nosotros vamos a hacer una sola iglesia. Amén. Bueno, pues si está contento, dígale al Señor, amén, gloria a Dios, dele un aplauso, a ver qué hace, ¿no? Todavía queremos el 9 de septiembre hacer un servicio de recepción, hacer un servicio especial donde podamos glorificar a nuestro Dios, darles la bienvenida formal. Ya son parte de nosotros. Creo que no hay problema con los miembros de mi hermano Luis, las ovejitas. Ahora somos primeramente Dios, vamos a hacer una iglesia ya. Todos los domingos tendremos nuestra reunión con ellos. Así es que si los ves por aquí por primera vez, dígale salúdelo, dígale bienvenido, dele un abrazo, a ver qué hace, hermano. Así que no los deje por ahí, son parte de nosotros. Ahora, queremos decirles también que el 9 de septiembre queremos tener bautismos. Ese día va a ser un día fantástico. ¿Cuántos todavía no se han bautizado? Levanten su manita. Bueno, tráiganse un traje de baño ese día, porque ese día los vamos a meter. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Con Ana Laura y también con esta linda pareja de Marcelo. Creo que ya está. ¿Listo? Okay. Ay, ya no supe cómo quedó. ¿Sí está bien ahí? Entonces, bueno, el próximo 9 de septiembre quisiéramos tener esta recepción de miembros con los hermanos amados. Está Alma, está Marcelo, Ana Laura. ¿Quién más
no se ha bautizado, pero que ya tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Me viene a jalar la oreja porque no ando bien. Gracias por el jalón, eso. Ahora sí, ¿quiénes todavía no son miembros de nuestra iglesia que quisieran hacerse miembros de la iglesia? Ya están bautizados, pero dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo llegué hace un tiempo aquí a la iglesia, todavía no soy miembro oficial. Me gusta la adoración, la doctrina, la enseñanza, el convivio, el compañerismo, pero quisiera hacerme miembro de esta iglesia. Ya era creyente, ya soy creyente de alguna otra congregación, pero quiero estar aquí, hacerme miembro. ¿Habrá alguien que diga yo quiero hacerme miembro? ¿O todos ya somos miembros de esta iglesia? Hermana Imelda, ¿se quiere hacer miembro de esta iglesia? Imelda es su nombre, ¿verdad? Bien. Kevin, levantaste tu mano. You speak Spanish or English? English is your first language, right? I'm going to try my English with you today. Kevin es, creo que la tercera vez. This is your third time. Y él habla más inglés que español, pero está entendiendo el evangelio. Creo que conoció un poco en algún otro momento, en alguna otra iglesia. Vamos a hablar, lo vamos a discipular. Pero también si quiere hacerse miembro, bienvenido. ¿Ya te bautizaste en alguna otra iglesia? ¿Sí? ¿No? Ok, tráete un traje de... No te creas, hermano. Vamos a hablar de eso. Igual con Imelda y con los que quieran hacerse miembros, vamos a trabajar un poquito en estos días. Otro aviso rápidamente que el hermano va a ir a Veracruz, nuestro hermano Miguel. Si alguien quiere traer algo para que lleve, mochilas, lápices, colores, crayolas, él ha estado diciéndome si podía hacerlo. Vamos a apoyarlo con lo que usted pueda. Traiga algo la próxima semana. Y también para Cuba queremos compartir esas cosas para el viaje a Cuba. El capítulo para parejas es el capítulo 5. Ya habíamos trabajado, incluso creo que es el 6, pero me voy a regresar al 5. Vamos a trabajar el 5. Las parejas que tienen el libro es el capítulo 5. Y Edgar afirmó bien que para los varones es el 3, ¿verdad? Ok. ¿Todos estamos bien, hermanos? ¿Sí? Ahora, sin moverte, sin pararte, nada más dale un saludito al que está a tu lado y dile, te ves bien. Dile, te ves bien, te ves muy bien. ¿Sí? Keila también levantó la mano, otra jovencita que quiere hacerse miembro. Ok. Muy bien, hermanos. Ahora, nada más era te ves muy bien, no era una plática. Keila, por ahí anda mi querida Keila, ¿está por acá atrás? Keilita, ahí estás. También quiere hacerse miembro, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué les parece si todos los que levantaron su mano, los que se quieren bautizar y los que se quieren hacer miembros, ¿por qué no se quedan 5 minutos? Voy a tratar de terminar a la 1 en punto para que 5 minutitos y nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? Díganme sí o no. Sí, ok. Aquí los veo. Y bueno, hermanos, voy a comenzar entonces ahí con su palabra abierta. A menos que haya algo más, por supuesto, a los miembros de nuestro pastor Luis, queremos también darles la bienvenida, oficialmente hacerlos miembros de la iglesia. Incluso por ahí tienen una célula entre semana, ya va a aparecer la próxima semana aquí en el boletín para que nos den ellos la info de todo su grupito ahí. Y bueno, ellos han estado ya participando con nosotros en algunas actividades. Recuerde que aquí tenemos las células. Para hoy día tenemos 12 grupos, gracias a Dios. Y queremos tener más. Así es que si alguno no está en una célula, pida por ahí información donde más se le haga cerca de su casa. Bien, hermanos, vamos a orar. Ahora sí, yo te invito a que cierres tus ojitos. Olvídate de los frijoles, olvídate de toda la preocupación, que si hay gente que luego viene con mucha carga, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, que al final de cuentas, estoy convencido que eso debería ser la prioridad de nuestra reunión.
la predicación de la palabra de Dios, entre otras cosas. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora. Estamos convencidos de que si no estamos aquí para adorarle y glorificarle, pues entonces estamos con un enfoque equivocado. Pero queremos hacerlo a pesar de nosotros, a pesar de nuestras fallas, las fallas técnicas, las fallas de entonación, las fallas en instrumentos, las fallas en los micrófonos, las fallas a veces hasta personales. Entendemos que la parte humana de la iglesia hace eso, porque somos imperfectos. Todavía estamos en este mundo donde hay mucha imperfección, pero gracias porque estamos también por la parte divina, adorando y glorificando al Dios perfecto, al Dios santo, al que compró a la iglesia con la sangre preciosa de Jesucristo. Y que Él está aquí a través de su Espíritu Santo presente. Le ruego, Señor, hemos orado mucho por este momento, hemos orado desde muy temprano para que tome control de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, y que usted sea realmente el enfoque, el centro de todo lo que hacemos, a pesar de nosotros. Dios Padre, ahora tome su palabra a su siervo y que podamos realmente meditar un poquito en esta introducción de esta potente y maravillosa carta a los romanos. Se lo suplico en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Bien. Romanos es la carta que vamos a comenzar a estudiar hoy. Hermanos, tengo un camión, mucha información. No creo que me va a dar tiempo, pero vamos a comenzar. Y comienzo de esta manera de introducción. Quiero dar gracias infinitas a Dios y voy a ir pausado para darle tiempo a los que están traduciendo y tratando de hablar lo más claro que pueda. Entonces yo sé que es difícil, pero voy a tratar de hablar claro, potente y lo que tengo en las notas para que me puedan ayudar y los que están en inglés puedan también aprender o por lo menos escuchar claramente. Amén. Entonces damos infinitas gracias a Dios porque estamos iniciando una nueva aventura bíblica al estudiar esta magnífica carta a los romanos. Hermanos, en el pasado lo hemos hecho así. Ahora queremos sumergirnos en las profundas verdades de esta maravillosa epístola. Hoy veremos un panorama general de la carta y algunas razones para poderla estudiar. Algunos eruditos, algunos personajes bíblicos, personajes que son muy preparados, dotados, fíjense lo que han dicho. Romanos es una gran exposición de la fe. Es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Otro dijo, si una persona que estudia la Biblia tuviera que conocer y dominar un solo libro de toda la Biblia, ¿cuál crees que debería de ser? Si tú quisieras conocer algo de la Biblia, el libro más importante de toda la Biblia es Romanos. Otro dijo, una buena comprensión de este libro es la clave para entender toda la palabra de Dios. Impresionante. Otro dijo, Romanos es una gran exposición de la fe. Es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en toda la Biblia. Entonces, esto es una breve introducción y por eso mi oración es que Dios sea exaltado en este estudio de la exposición, que el Espíritu Santo abra nuestros sentidos para comprender la maravillosa justificación que se halla aquí por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estudiar Romanos?
Ojalá pueda ayudarme esta cosita, este aparatito. Número 1, te voy a dar algunas razones. ¿Por qué estudiar Romanos? Y a ver si me ayuda esto. Y si no, ayúdenme allá, por favor, Charlie o alguien más. Número 1. Sí, ya lo puso allá, se supone. Número 1, ¿por qué estudiar Romanos entonces? Número 1, para conocer aún más al autor. Y ahí en su boletín está el bosquejo, hermanos. Si quieren irle rellenando, es nada más para que ustedes vayan viendo ahí, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos Romanos? ¿Por qué estudiar esta carta? Número 1, para conocer aún más al autor. Para conocer más al autor. Ahora, algo importante en esto. Sabemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue exhalada, es decir, como que Dios le sopló a los autores. Dios hizo esto. Y entonces los autores humanos, que fueron 40 aprox, en un periodo de 1500 años, ellos recibían el mensaje en un momento de presencia del Espíritu, de inspiración divina, y entonces escribían. Por excelencia, la palabra de Dios, el autor es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Pero a Dios le plació usar hombres, y en este caso, para escribir la carta a los romanos, el Señor escogió a un hombre que se llamó, ¿cómo se llamó? Pablo. Saulo en hebreo. Él nació en Tarso. Creció en una religión, en esa secta muy estricta de los fariseos. Él fue un religioso, educado en Jerusalén, bajo el rabino, aquel doctor de la ley que se llamó Gamaliel. Fue uno de los dirigentes religiosos más destacados de su época, Saulo. Pablo, antes de ser convertido por Jesucristo, ya vimos hace rato que perseguía a la iglesia, y cuando se dirigía un día hacia Damasco para agarrar más cristianos, prenderlos y encerrarlos en la prisión, fue cuando el Señor Jesucristo, ya resucitado Jesús, se le apareció, se le reveló, y de una manera potente lo tumba del caballo, lo tumba, y Saulo, cuando cae, ya no puede ver, y comienza con una pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Y siempre que pienso en esa pregunta digo, ¿cómo pudo preguntar quién eres? Y él mismo se contestó: Señor. ¿Te das cuenta? ¿Quién eres? Y él mismo dijo: pues eres el Señor. Y efectivamente el Señor le dijo: yo soy el Señor. Entonces esta persona fue designado por el Señor para ser el apóstol a los gentiles. Ahí comienza, en esta historia, en Hechos, lo vemos todo eso, Hechos capítulo 8, 9, ahí comienza su llamado. Y toda su vida, Saulo, que después llegó a ser Pablo, la dedicó para predicar el evangelio no a los judíos. Pablo predicó su mensaje, su evangelio, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues es toda la persona que no es israelita. Todos los otros países, naciones, pueblos que no son judíos son gentiles. En un sentido, nosotros llegamos a ser gentiles por ese lado. Ahora, a esos, los que no eran judíos, Dios le dijo: a ti te voy a usar para que escribas a los gentiles. Y comienza un ministerio potente el apóstol Pablo. 2, la segunda razón. ¿Por qué estudiar Romanos? Por su contexto histórico teológico. Fue escrita desde Corinto, durante los 3 meses que estuvo el apóstol Pablo en Grecia. Definitivamente se dice que la fecha que fue escrita esta carta fue en el año 56 al 58 después de Cristo. Durante su tercer viaje misionero quizás la envió. Esta carta probablemente la envió con Febe, una mujer que era del equipo de Pablo. Aquila y Priscila también fueron amigos de Pablo, eran judíos con ciudadanía romana, y por el saludo a ellos descubrimos que habían regresado a Roma.
Vamos a trabajar muchas cosas en esta mañana y va a haber mucha información. Ahora, Pablo se proponía visitar 3 lugares. Cuando Pablo escribe esta carta, recuerden que él está en la prisión, él está en Corinto. Ahora, ese es el punto. Pero él quería visitar 3 lugares. Vamos a abrir la escritura en Romanos. Vamos a ver sus deseos del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículos 13. Voy a ir tomando varios pasajes para que vean esta carta en un panorama general. Fíjense lo que les dice en versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, ¿qué pasó? Me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido ¿qué? O sea, Pablo quería visitarlos desde mucho tiempo. Él está en Corinto, pero él quiere ir a 3 lugares. Número 1, Jerusalén, a donde quería llevar un dinerito. Él quería llevar una ofrenda de la iglesia de Macedonia que habían levantado, la iglesia de Macedonia y también de Acaya, para los cristianos que eran pobres en Judea, o sea, en Jerusalén. Vamos a capítulo 15, versículo 22 o 25. Ahí en Romanos, no nos vamos a mover hoy de Romanos, capítulo 15, versículo 22 en adelante, o versículo 25, hermanos. Fíjense lo que quería Pablo en este capítulo 15, versículo 25. Mas ahora, estoy en capítulo 15, verso 25. Voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él está en Corinto, quiere pasar a Jerusalén. Vean el 26, verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, son iglesias, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿dónde? Entonces, un lugar que quería visitar Pablo era Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía un dinero, una ofrenda que habían levantado estas 2 iglesias para enviarle dinero a los hermanos pobres en Jerusalén. 2, no solamente quería visitar Jerusalén, pero también quería ir a Roma. Regresemos a capítulo 1, ya lo vimos en versículo 13, pero regresemos a capítulo 1 de Romanos y vean el versículo 11. Pablo está en el capítulo 1, verso 11, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿dónde? Entonces Pablo está encarcelado, Pablo está escribiendo y ahora les dice que quiere ir a Jerusalén, pasar a dejar esa ofrendita, después irse a Roma, ¿ok? Pero no solamente su propósito era ir a Roma, realmente su objetivo era llegar hasta España. Vamos a verlo, capítulo 15, verso 23 en adelante. Estamos jugando con esta carta maravillosa, hermanos. Después vamos a entrar verso a verso, ya lo verán, verso a verso, durante los próximos meses. Pero ahora estamos dando un panorama general. Capítulo 15, versículo 20 en adelante. Dice el versículo 20, capítulo 15, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Su deseo de Pablo y su visión era no predicar donde ya se haya predicado. Él siempre buscaba ir a lugares donde jamás se había conocido del Señor. Esa era su meta y fue siempre su plan. Seguimos leyendo en el verso 26. Ya lo leímos, versículo 27. Pues les pareció bueno
y son deudores a ellos. Está hablando de la ofrenda que se levantó. Estoy ahorrando un poco de tiempo, me voy al verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, o sea, este dinero, pasaré entre vosotros rumbo a ¿dónde? ¿Para dónde iba Pablo? Su objetivo, hermanos, era llegar hasta España. Pero él tenía ganas y está escribiendo esta carta. Entonces, la segunda razón para estudiar esta carta es porque tiene un contexto histórico teológico tremendo. La tercera razón para estudiar Romanos sería por la magnitud de su peso doctrinal. Por la magnitud de su peso doctrinal. Esta carta ha sido reconocida como la más importante de todo el Nuevo Testamento y uno de los libros más ricos de toda la Biblia, hermanos. Yo quiero hacer un examen breve aquí. ¿Cuántos de ustedes conocen algún versículo de Romanos? Digan un versículo de Romanos, quien quiera. Romanos 3:23. Otro. Romanos 5:8. Otro. Bien. ¿Romanos qué? 12:12. Otro. Bien. Bien. 6:23. Otro. Es la carta, yo casi estoy seguro que es la carta que todos conocemos más versículos, exceptuando por ejemplo el Salmo 23 y el Salmo 91, Juan, muchos versículos de Juan, pero en mi caso es la carta que más he leído y la que más he memorizado, casi la tengo así como bien estructurada en mi cabeza. Y todos esos versos que dijeron, los hemos dicho desde hace muchos años, hermanos. Cuando estuve en el seminario, de hecho, nos hicieron memorizar al menos los primeros 14 versículos del capítulo 6. ¿Y sabes cuál es el capítulo, por decirlo de una manera, más importante de toda la Biblia para una vida victoriosa sobre el pecado? Es el capítulo 6. Si una vez tú quieres verdaderamente andar en una vida victoriosa sobre el pecado, te ruego que puedas memorizarte el capítulo 6 de Romanos. Ese es el capítulo más potente de toda la Escritura, hermanos. Subráyalo, mételo. Fíjate, la tercera razón, por la magnitud de su peso. Ahí te va. Martín Lutero dijo así: esta carta es realmente la parte principal del Nuevo Testamento. Es digna no solo de que todo cristiano la conozca palabra por palabra de memoria, sino también de que se ocupe de ella todos los días como el pan diario del alma. O sea, Martín Lutero, más al ratito vamos a ver quién fue él. Juan Calvino, otro de los contemporáneos, muy influenciado por Lutero, él dijo: si adquirimos una verdadera comprensión de esta epístola, tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de la Escritura. O sea, si tú llegas a comprender la carta a los romanos, entenderás toda la Escritura, hermano. Impresionante. Estamos hablando de gente de peso, ¿no? No creas que fueron cualquiera. No. De hecho, Martín Lutero y Juan Calvino son considerados los padres de la Reforma.
William Tyndale. Él fue padre de todos los traductores bíblicos ingleses. Él definió a Romanos como la parte principal y más excelente del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Es una luz y una senda hacia la totalidad de la Escritura. Cuanto más se la estudia, tanto más fácil parece. Cuanto más se la mastica, tanto más agradable resulta. ¡Ah, qué rico! Yo casi me muero, hermanos, por estar empezando otra vez a estudiar esta riqueza que nos fue dada en la carta a los romanos. Cuarta razón, por su impacto en hombres clave. ¿Por qué debemos estudiar Romanos? Por su impacto en algunos hombres que fueron clave. Agustín de Hipona. Este hombre, en el año 386, fíjate, y lo voy a leer para muchos de ustedes, especialmente hombres que están batallando con el área inmoral. Pongan atención, varones, yo voy por delante. Tú que estás teniendo problemas con el área de la inmoralidad, tú que estás viendo pornografía, tú que tienes hábitos malignos y perversos en tu cabeza, fíjate lo que dijo Agustín de Hipona. Cuando puedas, métete a ver quién fue Agustín de Hipona. Dice la historia que él era esclavo de sus pasiones sexuales. Escuchen, hombres de esta congregación, esto. Hermanos, solamente Dios sabe cómo está tu vida en el área espiritual y en el área moral. De hecho, dicen que la moralidad del hombre dicta su teología. Y yo te ruego, varón, que pongas mucha atención a esto. Este hombre, Agustín de Hipona, esclavo de sus pasiones sexuales, él era objeto de las oraciones de su madre. Su madre oraba mucho porque este hombre era un inmoral terrible. Este hombre cayó bajo la influencia de la predicación del obispo Ambrosio. Fue allí donde durante el verano del 386, cuando tenía 32 años de edad, salió al jardín de la casa donde se alojaba en busca de soledad. Ya no aguantaba más esa presión terrible sexual adentro, que era una terrible lucha que él tenía con pensamientos obscenos, con problemas de inmoralidad, de infidelidad, de adulterio y toda la basura que tiene que ver con la inmoralidad. Dice la historia, él dijo, me estaba torciendo y retorciendo en mis propias cadenas. De algún modo me arrojé al suelo debajo de cierta higuera y dejé que me corrieran libremente las lágrimas al suelo. Súbitamente oí una voz de la casa que estaba al lado, cercana, que cantaba como si fuese un niño o una niña. Esta voz decía y repetía una y otra vez, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Interpreté, dice él, esto exclusivamente como un mandato divino para mí, para que abriese el libro y leyese el primer capítulo con el que me encontrase. Él fue a la Biblia, abrió la Biblia, de modo que volví apresuradamente al lugar donde yo estaba. Había dejado ahí el libro del apóstol Pablo. Cuando me levanté, lo tomé, lo abrí en silencio, leí el primer pasaje sobre el que cayeron mis ojos. ¿Y cuál sería este pasaje? Y dice así, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Romanos 13, 13 al 14. Y él cuenta, no deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundó mi corazón. Todas las sombras de duda se desvanecieron. Este es el poder que tiene la palabra de Dios y la carta a los romanos. Martín Lutero, otro de los grandes hombres de Dios. Ustedes saben más o menos la historia, quién fue Martín Lutero.
estaba hablando con el muchacho del banco, el que me atiende, y me dijo, ¿tú sabes quién fue Martín Lutero? Y hablé poquito con él. Y la verdad es de que hoy hay una corriente en la iglesia católica, en la iglesia tradicional, que a Martín Lutero lo tienen como uno de los más grandes herejes. A Martín Lutero, la iglesia tradicional, lo aborrecen, pero para toda la vida. ¿Por qué? Noten lo que dice un pequeño esbozo de la historia de este hombre. Se había criado en el temor de Dios. Martín Lutero pensaba que la forma más segura de ganar el cielo era haciéndose monje, haciéndose sacerdote. A los 21 años ingresó al monasterio agustino, donde se dedicó a orar, ayunar, bajo estrictas y extremas disciplinas personales. Y él dijo de sí mismo, yo era un buen monje. Si alguna vez un monje había de llegar al cielo por su propia disciplina religiosa, ese tendría que ser yo. Lutero, como saben ustedes, exploró todos los recursos del catolicismo para calmar la angustia de un espíritu alejado de Dios, pero nada pacificó su atormentada conciencia hasta que estudió y enseñó los Salmos en 1513 a 1515. Después enseñó la carta a los Romanos en 1515 al 1516. Dice que al principio él estaba enojado con Dios, porque le parecía que era un juez terrorífico Dios, que era un salvador, en este caso, que no era un salvador misericordioso, más bien él veía a Dios como un juez terrorífico. ¿Dónde habría de encontrar un Dios de gracia? ¿Qué quería decir Pablo cuando afirmaba que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe? Él ansiaba entender la carta a los romanos, y un día, dice él, medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de allí, dice él, sentí que había renacido y que habría entendido y que había entrado por las puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo, y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada al cielo. Pueden leer su biografía, pueden ver la película, pueden ver todo lo de este gran hombre. Este es el hombre clave, juntamente con Juan Calvino, que más tarde Juan Calvino influenció de una manera poderosa a muchos como hasta hoy en día nosotros los creyentes reformados creemos en cierta manera, por lo menos en los 5 puntos calvinistas. Hoy de hecho existe el calvinismo y existe el arminianismo. Vamos a ver más adelante qué fueron las verdades que descubrieron. Martín Lutero, de hecho, es el padre principal de la Reforma. ¿Cuándo se convirtió Martín Lutero? Cuando leyó la carta a los romanos. Y se convirtió con el versículo clave, que es versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, yo te recomiendo que veas toda su historia, toda su película. Juan Calvino, de hecho, fue un teólogo francés considerado como uno de los grandes padres de la Reforma también. Sus doctrinas de Juan Calvino fueron fundamentales y tuvieron un gran impacto en hombres reformadores que se identificaron con ellas. Es más, como dije hace un momento, llegaron a llamarse o a identificarse como el calvinismo. Hasta hoy en día hay gente que somos calvinistas, no de 5 puntos, otros son de 4 puntos, otros son de 4 puntos y medio. A lo mejor les estoy hablando en chino. ¿Qué es eso, pastor? ¿De qué está hablando? Sobre este estudio vamos a ver lo que son los 5 puntos del calvinismo.
¿Por qué calvinismo? Por Juan Calvino. No estaba calvo, no sé, pero era eso, ¿no? Particularmente los 5 puntos del calvinismo eran estos y son hasta hoy en día son estos. Fíjate bien. Con la Reforma comienza Lutero y Calvino es influenciado de una manera poderosa por Lutero. De tal manera que él desarrolla estas grandes verdades. Número 1, él ve la depravación total. Ese es el punto número 1. La depravación total del hombre. Número 2, Juan Calvino vio la elección incondicional. Número 3, la expiación limitada. Número 4, gracia irresistible. Número 5, perseverancia de los santos. ¿Qué es eso, pastor? ¿De qué está hablando? Lo vamos a estudiar en estas breves sermones que vamos a estar dando. De ahí vienen las 5 solas. No son 5 mujeres solteras, hermanos. Estas son 5 verdades impresionantes. Por eso, cuando el Imperio Romano y todo lo que tiene que ver con Roma, la iglesia tradicional, tenían todo el control de todo el planeta porque eran el imperio religiosamente hablando, Lutero y Calvino renacieron, empezaron a reformar, empezaron a estudiar la palabra, porque has de saber que antes no se estudiaba la palabra como tal. Eran los dogmas, eran las tradiciones, lo que regía la iglesia tradicional, hasta que Lutero y Calvino y otros grandes reformadores se metieron a la palabra de Dios, comenzaron a estudiar la Biblia, y Romanos, la carta a los romanos, es la base de toda la reforma. Es increíble, hermanos. Esta carta es potente, es poderosa, la más importante de toda la escritura. De hecho, cuando Lutero se encuentra en Romanos capítulo 1, 16, ahí es cuando se da cuenta y dice, wow, aquí la salvación y la justificación es por gracia y no por obras. Él mismo había dicho que si había un monje que por sus buenas obras y disciplinas personales podía y tenía que irse al cielo, era él. Pero aquí se encuentra con que la justificación y la salvación es por fe y por gracia. Entonces, es increíble, hermanos. Otro de los grandes, 200 años después de estos dos, Juan Wesley. Juan Wesley nació un 17 de junio de 1703. Ese fue el fundador de la iglesia metodista. Dice la historia que, cuenta él que, dice acá que él estaba leyendo el prefacio de la carta a los romanos de Lutero, porque Lutero ya había escrito algunos pensamientos y comentarios sobre la carta de Romanos. Wesley escribió en su diario, alrededor de las 8:45 de la noche, mientras describía el cambio que Dios obraba en su corazón, dice, mediante la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de una forma extraña. Sentí que efectivamente ponía mi confianza en Cristo solamente para la salvación, y me fue dada una certidumbre de que Él había quitado mis pecados, los míos propios, y que me había salvado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Juan Wesley fue uno de los grandes predicadores y uno de los grandes que comenzaron avivamientos fuertísimos en el 1700 en adelante. Es el fundador de la iglesia metodista o wesleyana. Karl Barth, otro de los grandes filósofos, teólogos, reformado, considerado uno de los pensadores cristianos del siglo XX, fue verdaderamente influenciado por esta carta. Dice él, había llegado a la convicción de que el reino de Dios no era en el hombre religioso del socialismo, porque él pensaba que el poder es, en este caso, en este caso dice que tenía un sueño de que el progreso humano se lograría por el cambio social, pero se dio cuenta de que no era la solución el socialismo ni el comunismo. Karl Barth dice aquí que había llegado a la convicción de que el reino de Dios no era en el hombre o en el nombre religioso del socialismo que pudiera lograrse mediante una hazaña humana, sino un comienzo radicalmente nuevo iniciado por Dios. De hecho, el fundamento con el que se encontró fue la bondad de Dios, la existencia, el poder y la iniciativa absolutamente únicas de Dios. O sea, hermanos, y podríamos mencionar hombres tras hombres, más y más, que han sido clave
y que han sido impactados fuertemente por la carta a los romanos. Termino con F.F. Bruce. 12 de octubre de 1910, este hombre fue escocés. Este teólogo reformado, quien describió que el impacto de Romanos no se ha limitado a semejantes hombres gigantes. No crean que nada más ha impactado a Lutero, a Calvino, a Karl Barth, a Juan Wesley, a su hermano Wesley, al otro Wesley, a George, a muchos otros hombres, dice F.F. Bruce, dice él, no crean ustedes que el impacto de Romanos se ha limitado a semejantes gigantes, ya que hombres y mujeres comunes también han sido alcanzados por su influencia. Más aún, es imposible anticipar lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar la carta a los romanos. Y aquí advierte, por consiguiente, conviene que los que vienen y van a estudiar la carta a los romanos hasta aquí, se preparen para afrontar las consecuencias de seguir leyendo y estudiando esta carta. Y él dice, están advertidos. ¿Estás dispuesta, iglesia, a estudiar esta carta? Gracias. 2. Es algo fuerte, hermano. Si ustedes son cristianos y saben un poquito, sé que hay más de 2 que les gusta leer a grandes hombres como los que hemos mencionado y muchos otros. Todos ellos, gente muy pesada, gente que fueron reformadores, gente del calibre como los que ya se mencionaron, han sido impactados de una manera fuertísima en su vida por la lectura de esta carta. Entonces, la quinta razón por la cual estudiaremos Romanos, dice, por la necesidad de sus destinatarios. Fíjate bien, vámonos de nuevo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, ve cómo comienza la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nota el verso 7. Ahora se dirige, pregunta, ¿a una iglesia local o a un grupo de creyentes? Verso 7, léalo ahí usted. Es a una iglesia porque en todas sus otras cartas, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto. Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia que está en Corinto, etc. Pero aquí no se dirige a una iglesia. Verso 7, ¿qué dice? A todos los creyentes que están en Roma. Ahora, ¿cómo nació la iglesia en Roma? ¿Cómo es posible que Pablo está escribiéndoles a los creyentes si él deseaba ir a donde no se había predicado? Parece una contradicción. Bueno, es interesante que Pablo no dirige esta carta a una iglesia local porque no había iglesia como tal. Esto sugiere que no había una iglesia. Sí había grupos, diferentes creyentes quizás, de acuerdo a todos los nombres que se mencionan en el capítulo 16. Todos los nombres del capítulo 16, estamos jugando entre 1 y 16. Fíjate los nombres en capítulo 16, ¿sí? Si tú lees algunos de esos nombres, todos esos nombres son gentiles. Ahora, vámonos, por decir algunos nombres, vámonos al capítulo 16, desde el 3 en adelante. Saluda a Priscila y Aquila. Voy al versículo 6.
Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 7. Saluden a Andrónico y a Junias. Hay dos nombres por si tienen babies. Hay buenos nombres ahí, ¿no? Andrónico y Junias. Mis parientes y mis compañeros de prisiones. Versículo 8. Saludos a Amplias. Qué lindo nombre también. Amado mío en el Señor. Verso 9. A Urbano. Versículo 9, parte B. A Estaquis. Verso 10. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Miren, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Lindo nombre también. Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Miren, dos chicas aquí. 12. Saluden a Trifena y Trifosa. O sea, hay buenas ideas para... Yo no sé por qué no les puse Trifena y Trifosa a mis hijas, ¿no? Sería lindo. Hepsitrifena. Oh, suena bien, ¿eh? Itzel Trifosa. Todos esos nombres son gentiles. No son judíos, son gente gentil. Entonces la pregunta que resulta acá, hermanos, es ¿cómo llegó el evangelio a Roma? ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? Vámonos a capítulo 2 de Hechos. Por primera vez vamos a otro libro, capítulo 2, verso 10. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Ustedes han de recordar esa parte. Capítulo 2 de Hechos, fíjate lo que pasó. Llegó el Espíritu Santo y había de muchas, ¿qué? Naciones. Voy al verso 10 específicamente de capítulo 2 de Hechos. Nota, dice el versículo 10, que en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. ¿Y qué? Muy bien. Cuando el Espíritu Santo llegó a esa fiesta de Pentecostés, que había de muchas otras nacionalidades, había gente, si ustedes leen esos versos, de muchas nacionalidades. Y también dice el verso 10 que había romanos. Había romanos en Jerusalén en ese momento del Pentecostés que eran residentes, tanto judíos como ¿qué? Prosélitos. Entonces, ellos en ese momento que el Espíritu Santo llegó, los apóstoles y creyentes tuvieron el don de lenguas, comenzaron a hablarles en su idioma natal a la gente que estaba allí. Y cuando ellos regresaron a Roma, por supuesto que ya llevaron ¿qué? El evangelio. De esa manera llegó a Roma y había estos creyentes que Pablo les escribe esta carta. Entonces, la necesidad que tenían ellos, ¿cuáles eran sus propósitos de Pablo al escribirles esta carta? ¿Qué quería Pablo al escribirles esta carta a los hermanos romanos? Vámonos al capítulo 1 de Romanos. Fíjate lo que les dice. Capítulo 1 de Romanos, rápidamente porque el tiempo se me ha ido, queridos. Capítulo 1 de Romanos, vean los primeros versículos. En el versículo 8, primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga ¿por dónde? Por todo el mundo. O sea, eran unos hermanos tremendos, ¿eh? Así que bueno, ahí está, sus propósitos especiales. 5 razones por las cuales Pablo les escribe esta carta. Número 1, los quería preparar para su ansiada visita, que por alguna razón había sido estorbado y estorbado y estorbado, y la palabra estorbado significa que de alguna manera Satanás, el enemigo, le había estorbado. Pero ahora estaba diciéndoles, les escribo porque muchas veces he querido ir y he sido estorbado hasta el día de hoy. Ahora, les quiere mandar la carta para prepararlos para su visita personal, en la cual les iba a explicar por qué no los había visitado antes. Y sin embargo, en el versículo 8 les dice, doy gracias a ustedes, a Dios, por ustedes, porque su fe se está divulgando por todo el mundo. Vean el verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, también les dice que hago oración. Todos los días estoy orando por ustedes. Entonces, los quiere instruir en las doctrinas básicas de la fe cristiana para que los falsos maestros judaizantes no los confundieran como lo habían hecho ya con los Gálatas.
Ahora, hay un gran paralelo y un gran parecido entre la carta a los romanos y la carta a los gálatas. No tengo el tiempo, tengo muchas citas de aquí, pero van a darse cuenta que hay mucho de qué hablar entre las dos cartas que son parecidísimas. Aparte, quería conocerlos y también animarlos. Voy a seguir leyendo el verso 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Verso 11, porque deseo que veros. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis ¿qué? Y hermanos, nuestra visión en esta iglesia no solamente es alabar y exaltar el nombre de Dios. Número 2, es afirmar y edificar la fe de los creyentes, lo cual es a través del estudio de la palabra. Y Pablo quería hacer lo mismo con esta iglesia, con estos creyentes. Quiero afirmarlos y confirmarlos en la fe. Versículo 12, otra razón. Esto es, dice, para ser mutuamente ¿qué? Confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, yo no nada más quiero ser de bendición. Cuando yo los vea a ustedes, que ustedes también me bendigan a mí. Conocerlos y ser animado por ustedes. Vean capítulo 15, verso 32. Vámonos otra vez al 15, rapidísimo, hermanos. Vean el capítulo 15, verso 32, cómo les dice a ellos. Al final de su carta, en el verso 32, les dice así, si como... Perdón, ya me fui hasta Corintios. Aquí ando muy acelerado el día de hoy. Capítulo 15, versículo 32. Aquí estoy. Dice la palabra del Señor así. Dice desde el 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué? Orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén la puedan aceptar, que no sean orgullosos. Y verso 32, para que con gozo, noten, llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente ¿con quién? Con vosotros. Es decir, los quería visitar para ser de bendición a la iglesia o a los creyentes, pero también para que ellos a él lo bendijeran. Y también quería enseñarle a los cristianos sus deberes mutuos, capítulo 12 en adelante, y responder a cualquier calumnia contra su persona, porque ya tenía muchos enemigos. Pablo, capítulo 3, verso 8, fíjate lo que dice capítulo 3, verso 8 de Romanos. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Ya había mucha calumnia contra él y él quiere estar personalmente con ellos para decirles tranquilos, hermanos, yo voy a estar con ustedes y les voy a enseñar todo esto. Número 7, razón 7, ¿por qué estudiar Romanos? Por su base en el Antiguo Testamento. Por su base en el Antiguo Testamento. Esta carta se basa en el Habacuc, en el libro de Habacuc capítulo 2 verso 4, donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, este es el punto y este es el tema de la carta a los romanos. Me voy a la razón número 8, por su único y exclusivo tema. Por su único y exclusivo tema. ¿Tiene un tema la carta a los romanos? ¿Tiene un tema? Tiene muchos temas, pero un tema central es este. Capítulo 1, vean el capítulo 3, versículo 24. ¿Cuál es el tema principal de Romanos? Capítulo 3, verso 24. Léalo conmigo. ¿Cuál es el tema principal de la carta entonces? La justificación gratuita por su gracia mediante la redención. En otras palabras, somos justificados por gracia, la justificación por gracia. Dice la palabra, por ejemplo, varios pasajes que vamos a estar viendo en Romanos 1:16, mas el justo por la fe vivirá. 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Léalo conmigo el 28, 3:28, léalo ahí conmigo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
5:1, lo acaban de decir de memoria. Otra vez, de memoria dice, justificados pues por la fe, tenemos que. Así que el tema general de la carta es la justificación por fe, aparte de las obras de la ley. Gloria a nuestro Dios. 9. También hay que estudiarla por su secuencia y estructura. Tiene una secuencia y una estructura maravillosa. Se las voy a dar rápidamente, hermanos. Capítulo 1 hasta el 3:19 nos habla de la condenación y la depravación total del hombre. Chécate nada más capítulo 1 lo que dice. Versículos 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y empieza a dar y a describir terriblemente la situación del hombre. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles. Versículo 21, nota cómo aquí arranca a empezar a confrontar a la gente. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y comienza a dar una lista, hermanos. 3 veces Dios entrega a la pecaminosidad a esta gente que busca andar ahí de inmoral. Versículo 24, nota, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, otra vez, por esto Dios los entregó, ¿qué? A pasiones vergonzosas. Empieza aquí con el homosexualismo y con el lesbianismo, pues aún sus mujeres, nota, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, aquí comienza arrancando de frente, frontal, condenando y diciendo que toda la raza humana estamos en una depravación total. Por eso en el capítulo 3, versos 9 y 10, léalo, fíjate lo que dice, capítulo 3, verso 10. Dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron. A una se hicieron ¿qué? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Esto es terrible. Entonces la condenación y depravación total están del capítulo 1 al capítulo 3, verso 19. Pero después de la condenación, ahora viene la justificación por fe y por gracia. Capítulo 3, versículo 20 en adelante. Luego viene la justificación. Cuando viene la justificación, entonces sigue la santificación, capítulo 6, lo que acaba de decir Julián de memoria. Julián, debes de aprenderte eso, querido. ¿Qué pues diremos? Yo me lo tengo que aprender de memoria. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Ya fuiste, primero ya te condenó, porque la ley, son 10 bombazos, son 10 bazucazos, hermanos. Y ayer lo practicamos allá en el parque. Hicimos pedazos a unas cuantas personas que decían, no, yo no soy tan mala, yo no soy tan esto, yo no, palo. No, pues sí soy mentirosa, pecadora, homosexual, ¿cómo que no? La ley te lo dice, porque por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento del pecado, capítulo 3, verso 19. Una vez que estás condenado y no tienes parte ni nada que hacer, ahora en el capítulo 3 y en adelante 20, te dice, hay sí un remedio, es la justificación que se halla solamente ¿en quién? En Cristo Jesús, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? ¿En quién? ¿Y cuántos dicen amén? Y ya eres salvo, ya tienes a Cristo, gloria a Dios. ¿Vas a seguir una vida miserable, pecaminosa? Capítulo 6, abran su Biblia en capítulo 6, nota lo que Pablo pregunta ahora. Ahora Pablo dice, ¿qué pues diremos los que ya somos justificados? ¿Qué pues diremos? Y hace una pregunta, ¿perseveraremos siendo inmorales? ¿Perseveraremos viendo pornografía? ¿Perseveraremos coqueteando con otras mujeres? ¿Perseveraremos de mentirosos? ¿Perseveraremos de ladrones? ¿Y qué dice él? ¿Qué contesta? En ninguna manera.
La palabra es megeneito en griego. Megeneito. ¿Qué significa? Perezca tal pensamiento. Perezca tal pensamiento de aquellos hombres que todavía quieren a la mujer ajena. ¡Ah! Tenemos que buscar la santidad en Dios, hermanos. Varones, en el nombre del Señor, ya. Mujeres también. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos pecando para que la gracia siga abundando? Megeneito. Porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué? Ahí lo dice. ¿Cómo perseveraremos ahí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Santificación. No te justifiques, ¿eh? No, es que son jóvenes, es normal, soy débil, no, basuras del diablo. Usted es justificado para que comience una vida. Vean el verso 22, capítulo 6, verso 22. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo, fuerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? ¿Y cómo qué? ¿Ya fuiste salvo? ¿Ya tienes a Cristo? Pero sigues ahí en tu vida miserable. No, Señor. Busque la santidad del Señor. ¿Amén o no amén? Y la última. Por la necesidad que tenemos hoy. La iglesia de hoy. Hoy esto no se predica, hermanos. Y no me importa que me digan que grito mucho y que no. Mira, ¿sabes qué? Llégale allá con no sé quién. Sí, ya estuvo. O sea, de que ya el pastor se enojó. No estoy enojado, hermanos. Sí estoy enojado contra el maldito demonio, bro. Y ese es mi enemigo. Él no creas que está conmigo. Chavita, no, él quiere arrastrarme a mi familia. Él se quiere arrastrar a mis hijos. Él no está jugando. El diablo no juega, hermano. Nosotros somos acá con medias tazas y ay, no voy, yo no me levanto temprano. Te están diciendo, vente a orar. Pues no, a ver si puedo. Vénganse a las 9. Ay, no, es que es mi día de descanso y tú sabes. Bueno, ¿y qué? ¿A Dios le vas a decir eso? El otro día abordé a dos hermanos allá atrás y le dije, hermano, hoy es el día del Señor, ¿por qué están llegando tarde? ¿Qué? ¿A poco a Dios le vas a decir eso? Bien me dijo el hermano, y digo su nombre, mi hermano Aquilino me dijo, es cierto, pastor. Dice, cuando nos dan una cita en la corte, estamos 20 o 15 minutos antes. ¿No es cierto, Aquilino? ¿Sí o no? ¿Y por qué llegamos tarde a sus cosas? ¿Por qué lo dejamos siempre al final? ¿Por qué nos da flojera levantarnos? Porque el diablo te tiene, no vayas, no leas, no te levantes, no diezmes, no ofrendes, no ores, no apoyes, no sirvas. Basura del diablo. Con ese sí tenemos un tiro bien tremendo, hermanos. A ti no te odio, hermano. Es al pecado y al que provoca eso, a Satanás. Entonces hay que buscar la santidad. ¿Estás dispuesta, iglesia, a recibir los mensajes de esta carta? ¿Amén o no? Amén. Vamos viendo, me regreso mejor, hermanos. Padre, oramos en el nombre del Señor. Estamos cansados, Señor, de esa mediocridad, esa vida que no ayuda. Nunca podremos entender todo lo que implica la justificación plena, gratuita. Pero Padre, te ruego, como fue nuestra oración en un principio, que tú abras nuestros sentidos espirituales. Que al estudio, a lo largo de este estudio, podamos, como a Martín Lutero, como a Calvino, como a tantos hombres que tú transformaste de una miserable vida a una vida que influyeron en el mundo entero, Señor. Que a nosotros nos hagas gente que lea y relea y memorice y conozca esta carta preciosa, poderosa y potente para una iglesia que tanto la necesitamos, Señor.
Entendemos que Cristo vino y que murió y que resucitó, pero a veces no lo vemos en su magnitud por no tener una exposición fresca, viva de tu palabra. Señor, levanta a los hombres en santidad. Levanta a las mujeres en santidad. Y yo en este momento, iglesia, quiero pedirte un favor. A los hombres que quieran comprometidamente, arrepentidamente hoy consagrar su vida al Señor, voy a invitar a varones que se vengan al frente conmigo. Si hay un varón acá que diga, pastor, yo quiero, ore por mí, cuente conmigo. Dios mío, aquí está mi vida. He luchado con tentaciones, con pensamientos, con basuras que el diablo me ha traído a mi mente. No puedo. Empieza a memorizar Romanos, querido. Empieza a memorizar la carta a los Romanos, sobre todo el capítulo 6. Si ya tienes a Cristo, ven al altar y dile, Señor, aquí está mi vida. Estoy cansado de derrotas, de flojera, de indiferencia, de mediocridades. Hoy quiero empezar una relación fresca, comprometidamente contigo, Señor, y con mi iglesia, con mi familia, con mi esposa, serle fiel. Aleja de mí todo pensamiento, toda basura y ayúdame a pedir perdón, Señor. Yo les invito a los varones porque a mí me encanta que los varones que son cabeza de familia pongamos la pauta en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial. Gracias, Padre, por estos varones que se han levantado. Yo soy aquí, Señor, yo soy el primero, como Pablo lo dijo, de los cuales, aunque somos pecadores, dijo Pablo, yo soy el primero. Y en esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de estos varones que están aquí. Habrá mujeres, damas, que se quieran levantar y decir, yo quiero seguir orando en una vida consagrada a Dios. Habrá mujeres que se pongan de pie y apoyen a su marido si es que está aquí enfrente. Habrá mujeres que digan, Señor, aquí está mi vida. Renuevo mis votos, renuevo mi amor por ti. Quiero leer, releer y memorizar esta carta completamente. Yo quiero ver a las mujeres, a las damas que quieren apoyar a su esposo. Oren por él, sigan apoyándolo. Habrá jóvenes esta mañana que quieran venir también, solteros, que buscan una novia, que están buscando una carrera, que están buscando un sueño, que están buscando alguna otra cosa. Vengan y busquen de Dios. Jóvenes, señoritas, que quieran consagrar su vida al Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta hora. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque la verdad es de que tu palabra es la verdad. Y te rogamos que nos limpies, que nos purifiques, y que al estudiar esta carta en estos meses, en estos años tal vez, no sé, podamos aprender más a conocerte. Esta carta es clave para conocerte más, para glorificarte más, para ser más una iglesia santa, una iglesia viva, una iglesia que glorifique tu nombre, que edifique a su iglesia, a sus miembros, y que alcance a los perdidos. Habrá hoy alguien que diga, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo nunca he recibido al Señor, no sé qué es eso, si me muero hoy no sé a dónde voy, pero quiero recibir el regalo mayor, más precioso, más preciado, que es el regalo de vida eterna. Habrá alguien hoy que diga, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien aquí? Nada más, ya nos vamos. ¿Habrá alguien aquí que levante su mano recibiendo a Cristo en su corazón? Si no, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Bendice esta iglesia, Señor. Y de nuevo, gracias por esta introducción a esta potente y preciosa carta que tú nos has dado. Te ruego por esta congregación y que tú nos lleves en paz a seguirla estudiando, meditando, reflexionando en las grandes verdades que vamos a estar descubriendo a lo largo del estudio. Te lo ruego todo en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos despedidos. Hacerse miembros